Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con los asuntos más importantes que nos deja este jueves 10 de abril y que igual quieren saber. Por ejemplo, los hosteleros de Burgos se concentrarán mañana a mediodía frente al Ayuntamiento para reclamar que se tengan en cuenta sus peticiones en la modificación de la ordenanza de terrazas. Al conocer la protesta, el equipo de gobierno ha eliminado del orden del día la comisión de licencias de mañana el punto sobre esta ordenanza. Dicen que les sorprende la movilización de los hosteleros, con quienes aseguran haber mantenido 4 reuniones, ni más ni menos. No es un órdago si se considera que la ordenanza en vigor es mejor, porque en su momento parece que tampoco hubo pues estas movilizaciones, pues de momento indicar que seguirá esa ordenanza en vigor. La alcaldesa de Burgos ha visitado hoy las obras del nuevo aparcamiento en Capiscol. Cristina Ayala ha querido supervisar los trabajos de lo que será el parking disuasorio de El Silo. Los trabajos estarán finalizados para otoño y dotarán a la zona de 226 nuevas plazas de aparcamiento, además de un tramo de carril bici. Va a tener zonas verdes, que va a tener carril bici, que va a tener nuevos accesos y que va a suponer una obra de transformación también para esta zona de la ciudad. Y hemos estado en el centro de día multiservicios que España se ha abierto en la capital, en el G2. Atienden a 46 personas con discapacidad que han sido trasladadas desde el centro de día de Quintana Dueñas con el fin de acercarlas a la vida sociocultural de un barrio. Quieren abrir otros 2 centros como este en Gamonal y San Agustín. La idea es estos macrocentros en los que se atendía a tantas personas, pues que no sea el modelo a seguir, y el modelo por el que apuesta en este caso la gerencia son por centros más pequeños, con un menor número de personas y que reciban una atención mucho más individual. Y hoy analizan la actualidad Juan Carlos Aparicio. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. A su lado, Octavio Granado. ¿Cómo estamos, Octavio? Buenas noches. Pues que sepáis que volvemos con las terrazas. Creo que hace 15 días hablamos de eso y 2 semanas después seguimos con lo mismo. Se lo contamos. Los hosteleros de Burgos se concentrarán mañana frente al Ayuntamiento para reclamar al equipo de gobierno que tenga en cuenta sus peticiones de cara a la modificación de la ordenanza de terrazas. Ante la movilización, el equipo de gobierno no llevará mañana a la comisión de licencias la modificación de la ordenanza, pero dicen que no entienden la protesta porque se han reunido 4 veces con el sector. Los hosteleros aseguran que el equipo de gobierno no ha tenido en cuenta el 60% de sus peticiones para la modificación de la ordenanza de terrazas. Muy molestos, muestran también preocupación porque muchos siguen aún sin lograr licencia para sus mesas. Lo que pedimos al equipo de gobierno, sin lugar a dudas, lo primero, agilidad. Hay muchísimas terrazas que están sin conceder. Están requiriendo a los hosteleros que han presentado todo en tiempo y forma y se están abriendo expedientes cuando son ellos los que lo han resuelto. El equipo de gobierno dice que ahora mismo ya se ha concedido licencia al 40% de los que la han solicitado. Espera que para la inminente Semana Santa estén autorizadas unas 300 terrazas, pero el mismo número sigue pendiente y además los que pueden sacar mesas se quejan de las restricciones. Nos llamaba un hostelero y me decía, es que tengo que echar a 6 personas. Esta terraza, sin poder daros nombre, de 16 mesas se queda en 2. Bajo el lema "Salvemos las terrazas por el bien de todos", los hosteleros se concentrarán mañana a la 1:15 del mediodía en la Plaza Mayor. Lo harán coincidiendo con la comisión de licencias, que tenía previsto aprobar la modificación de la ordenanza de terrazas. Punto que el equipo de gobierno ha sacado del orden del día, mientras se muestra sorprendido por la protesta. La modificación de esta ordenanza, que como indico, pues incluye 33 modificaciones con respecto a la actual, la que está en vigor, la que viene de la anterior legislatura. No entendemos, ¿no? Pues, cuál es o a qué se quiere llegar con esa declaración, ¿no?, de hacer una manifestación cuando bueno, mañana pues iba a trasladar este acuerdo. Paralizada la modificación de la ordenanza de terrazas, el equipo de gobierno quiere conocer si los hosteleros prefieren la norma anterior, la puesta en marcha durante el gobierno PSOE-Ciudadanos. Si se considera que la ordenanza en vigor es mejor, porque en su momento parece que tampoco hubo pues estas movilizaciones, pues de momento indicar que seguirá esa ordenanza en vigor. Ballesteros niega que sus palabras sean un órdago a los hosteleros, pero seguro que no apaciguan las aguas. Pues eso último parece ser el kit de la cuestión, Juan Carlos, que prefieren la normativa anterior a la que está en trámite. Bueno, Burgos, como muchísimas ciudades, tiene un antes y un después de la pandemia, que supuso cambios en la forma de hacer, la forma de actuar, la forma de ubicarse en las terrazas. Yo creo que en este momento si hay un conflicto,
suele decirse que el primer paso para solucionar un conflicto es que cesen las hostilidades. Y sean no unas hostilidades en forma de manifestaciones, supongo que justificadas, o de posibles sanciones, que entiendo que en este momento también cabría decir que de momento se suspenden a la vista de cuál va a ser el modelo de futuro. Perdón. Si el modelo de futuro es el modelo de presente, bueno, habrá que hacer ciertos ajustes porque había ocupaciones de vía pública, porque ha habido también, y lo han reconocido en muchos casos, ocupaciones más allá de lo autorizado, y es una cuestión de ir haciendo los ajustes. ¿Qué receta les puedo dar? Pues la que yo he practicado en mi vida, que es mucho diálogo, tener en cuenta los cambios sustantivos, los cambios reales que se han producido. Hace unos años no era frecuente ver a burgaleses, y menos aún, fuera de los meses de mucho calor, se decía, hoy por fin tenemos una noche de terrazas. Ahora hay muchas noches, muchas tardes de terrazas. Yo creo que la solución viene primero por el diálogo. Segundo, si se pueden evitar cualquier fricción o cualquier roce que dificulte, porque a ningún gobierno le gusta negociar bajo presión, eso lo digo también, o que parezca que está simplemente cediendo ante amenazas, ni creo que sea tan mala la situación actual. ¿Se puede mejorar? Sí, creo que se pueden poner a ello, y si lo que hay que articular, como pasa muchas veces, es un periodo transitorio amable, yo creo que también está en la voluntad de las partes. Sí que llama la atención porque sí que parece que la alcaldesa de Burgos tiene muy claro que la hostelería es un motor importante para la capital y aparentemente la relación es buena. Sí, además tanto las dos candidaturas que formaron inicialmente el equipo de gobierno, las dos tenían hoteleros. Es decir, que parece que se disputaban el peso de cada organización política en el sector, ¿no? Yo no soy capaz de entender que la concejala Ballesteros parece que consideraba un logro que hubiera un 40% de las peticiones ya gestionadas. Llevamos de este tema hablando más de un año. O sea, yo, lo del Ayuntamiento de Burgos y su nivel de funcionamiento me parece difícil de comprender que se pueda justificar esto, ¿no? O sea, yo me imagino que cuando estaba en la Secretaría de Estado de Seguridad Social o a Juan Carlos diciendo hemos atendido el 40% de las peticiones de pensión de un año, nos sacan por la ventana del Ministerio. O sea, a ver, el Ayuntamiento de Burgos tiene que ser capaz de gestionar las peticiones de un gremio tan importante como es la hostelería debidamente. Si está abriendo expedientes sancionadores o hay algún funcionario que se ha ido de la boca, que se le ha calentado la boca, como se dice coloquialmente, diciéndole a un empresario o me quitas esta mesa o te vamos a abrir un expediente, pues que le recomienden paciencia. Y, hombre, a ver, no me parece tan difícil llegar a un acuerdo. Yo no creo que la solución sea ni dejar la ordenanza tal como estaba en el pasado, ni intentar aplicar esta en contra de la Federación de Empresarios de Hostelería. Yo creo que más vale un mal arreglo que un buen pleito, y le recomendaría al Ayuntamiento de Burgos, al equipo de gobierno del Ayuntamiento, al Partido Popular, porque ya solo está el Partido Popular, que llegara a un acuerdo. Sí, Juan Carlos. En la línea de lo que apuntaba Octavio, decía Santa Teresa de Jesús, no sé si es de sus preferencias, que la paciencia lo puede todo. Y a veces notas que se escasea la paciencia como un bien necesario en todo tipo de procesos. Es evidente que ha habido una debilidad en la disponibilidad, en disponer de los medios administrativos de los que tienen que gestionar este tipo de temas, curiosamente dirigidos por un tercer partido político hasta hace poco. Pero una forma de resolver los conflictos, y esto vale también cuando uno lleva su coche, es que hay que estar muy atento al retrovisor, pero sobre todo al frente. Aquí, si nos dedicamos a hacer análisis retrospectivos de quién puede tener la culpa, creo que el problema no se resuelve. Es mejor, en este tipo de situaciones, mirar hacia adelante que mirar hacia atrás. Pues seguimos avanzando porque esta semana nos ha dejado dos noticias relativas al mercado norte de Burgos. Una, la financiación, que finalmente será pública. La otra, que el edificio ya ha pasado a la historia. Desde ayer, al completar su demolición, Octavio, ¿has pasado por ahí desde ayer por la tarde? Sí. Y además he hablado con algunos de los trabajadores porque hay un par de ellos que participaron en la demolición del hospital. Claro, sí, General Yagüe. Se preguntaron qué tal iban y me dice que muy bien y tal. Ahora la empresa para la que trabajan, a la que no le voy a hacer publicidad llamándola por su nombre, es una empresa que se queda con todas las demoliciones. Berry, sí, lo sabemos todos. Que son de Espinosa Los Monteros. Con ofertas el 35, el 40% más bajas el resto, porque tiene una maquinaria espléndida
y me han dicho que la demolición esta pues parecía aparentemente sencilla y que no parece que hubiera mucho problema. La verdad es que a mí el mercado nunca me gustó, me parecía un mal ejemplo del, no sé si del brutalismo, pero de una arquitectura un poco bruta. Y bueno, me parece muy bien que se haya tirado y confío en que se construya cuanto antes. Lamento que la financiación tenga que recaer exclusivamente en las arcas municipales, salvo la pequeña aportación que el Ayuntamiento ha negociado con la Diputación, y que ya dije que a mí en principio no me parecía mal que hubiera una empresa de productos alimentarios. Más la de la allí, Junta también. y más la de la Junta. Y la del Gobierno que calla. Sí, lo que sucede es que yo no entiendo por qué razón ha sido imposible llegar a un acuerdo con Mercasa, ¿no? Porque Mercasa es que se dedica a esto. Yo recuerdo en el Mercado Sur que hubo una participación mucho más coherente, porque participó naturalmente a la comunidad autónoma, participó Mercasa, que entonces tenía como máximo responsable a una persona querida y conocida por Octavio, que se llama Javier de Paz, actual consejero de Telefónica, que también tiene otro tipo de problemas. Actual presidente de Movistar. Y de Movistar. Me acuerdo de él cada vez que enchufó Movistar. Bien. Lo de los enchufes es un tema que no conviene tratar mucho, pero bueno. Enchufó la plataforma. Quiero decir, se buscó un modelo de participación también, y desde el primer minuto se sabía qué es lo que se quería hacer y cómo se iba a financiar. Las obras no arrancaron hasta que no estaba bien definido ese proyecto, porque en este caso lo puedo decir, me parece muy bonito el proyecto. No suplirá aquel maravilloso y para mí entrañable y nostálgico mercado del comienzo de la Avenida del Cid, que era arquitectura de hierro, magnífico. Yo también coincido en que no era un acierto ni premio Pritzker de arquitectura el que ahora se ha demolido. Fue muy infortunada la reforma, bien intencionada, pero muy infortunada la reforma que se hizo en los años 80 y muchos. Y creo que el nuevo modelo es bueno, y que lo que hay que hacer es tomar una decisión, que es lo que se ha hecho. De hecho, al propio Daniel de la Rosa no le ha parecido mal que se sepa al menos cómo se va a pagar. Que luego se puede mejorar esa fórmula de financiación porque dan con un inquilino, entre comillas, compatible, como pasa en el Mercado Sur, que puede ser cualquiera de las grandes cadenas españolas. Claro. Pues yo creo que ese es el camino. Pero lo primero es ir tomando decisiones. Y tan importante como un buen proyecto, el papel lo aguanta todo, es saber qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a pagar y quiénes lo van a pagar. Al menos ese paso ya se ha dado. Pero hablando de cómo lo van a pagar, ¿por qué el Gobierno central, en su día, la ministra que estaba en ese momento, se comprometió en una visita nada más aquí a Burgos a ayudarnos, ¿no?, con la financiación, unos 2 millones de euros, creo recordar, más o menos? ¿Por qué ahora no se confirma eso? Porque cuando el presidente del Gobierno es el mismo. El instrumento de esa cofinanciación era un convenio con Mercasa que no ha sido posible producir. Yo ya me gustaría saber más sobre este asunto, porque... Dos no riñen y dos no acuerdan si uno no quiere. Sí, sí, y yo, como Burgalés, evidentemente, cualquier participación del Gobierno de España en una gran obra que se realiza en la ciudad, como está pasando, algún día hablaremos de ello, con la rehabilitación del Hospital de la Concepción, pues cuanto más mejor. O sea que en este sentido yo solo lamentar que no se haya podido conseguir un acuerdo de coparticipación. Lo que abunda no daña. Yo creo que había un patrón que era muy útil, que era la experiencia acumulada en el anterior proceso del Mercado Sur, que, digo, insisto, creo que fue muy correcto. No voy a poner medallas ni flores, yo no soy Andreu, que se colgaba en ninguna medalla. Se hizo bien gracias a todos. Se aprovechó un proyecto que venía de atrás. Hay que decir que no era ningún invento. Se aprovechó que había una voluntad política del Gobierno central vía Mercasa, que se sostuvo una vez que Javier de Paz lo deja, pues también Miguel Ramírez contribuyó. Y podría decir que hubo siempre esa actitud en positivo. Aquí me parece que se ha puesto la carreta por delante de los bueyes, porque se ha puesto un proyecto que puede ser muy bonito, muy seductor, muy de gustar, pero sin saber cómo se iba a pagar, que en casi todas las obras, incluyendo las de casa, es muy importante, porque las obras, también en casa, se sabe cuándo empiezan y cómo empiezan, y casi nunca cuándo acaban y cómo acaban. Sí, y eso es extensible a las grandes infraestructuras como las obras domésticas. Y a la reforma de casa. Efectivamente. Pues la alcaldesa de Burgos ha estado esta mañana en Capiscol supervisando las obras del nuevo aparcamiento del Silo. Los trabajos adjudicados a la empresa Padecasa por casi 1.700.000 euros estarán finalizados para otoño. Esta nueva zona de estacionamiento contará con 226 plazas, zonas verdes, un tramo de carril bici y nuevos accesos. Además, en este caso hay que decir que hemos escuchado a los vecinos que nos planteaban que reformáramos la zona de juegos tradicional y que nos planteaban también que pudiéramos hacer un parque de calistenia para que no solo sea
pues un sitio para aparcar, sino que tenga también pues otros usos compatibles pues para facilitar y dar nuevos servicios a los habitantes de esta zona de la ciudad. 226 plazas, Octavio, no son ninguna tontería en Capiscol, ¿eh? No, este es el ejemplo de lo que hay que hacer. O sea, en esta legislatura hemos comenzado con dos proyectos, uno contestadísimo, el aparcamiento en altura al lado del Instituto Félix Rodríguez de la Fuente, y otro aplaudido. El anterior alcalde de Burgos, yo soy testigo, porque me ha tocado hacerle alguna gestión cuando era secretario de Estado de la Seguridad Social, soy testigo de los intentos absolutamente infructuosos de conseguir que la Junta de Castilla y León le cediera la titularidad de los terrenos, que era lo único que tenía que hacer la Junta para posibilitar la obra. La actual corporación lo ha conseguido, algo habrá tenido que ver la mayor sintonía política, pero en cualquier caso los ciudadanos de Gamonal necesitan ese aparcamiento como el comer, ¿no? Y es una magnífica operación, y teniendo en cuenta además los centros escolares que están en el entorno, pues desde el Colegio de Jesuitinas en San Juan de Ortega hasta el colegio al que fueron mis hijos, ahora no me acuerdo del nombre, me acuerdo del nombre del director, Francisco Reyes, y no me acuerdo del nombre del colegio. Y quiero decir, hay niños, está el instituto, han hecho una operación urbanísticamente razonable, se ha hablado con los vecinos, las peticiones de los vecinos han sido atendidas. Yo no sé por qué esto no se puede hacer en todos los sitios, y solo en algunos. Juan Carlos, si te das cuenta, Octavio se ha hecho una pregunta importante. ¿Por qué de la Rosa no lo consiguió Cristina Ayala sí? Bueno, pues por lo mismo que a lo mejor no participa Mercasa en el proyecto del Mercado Norte, etcétera. Parece que ahora dominan más las antipatías y las simpatías que la racionalidad o la lógica, pero bueno, como tampoco es un fenómeno local. Daniel de la Rosa no lo consiguió porque Mañueco no le dio la gana. Punto. Pues también podemos hablar del señor Sánchez, pero que también daría para varios libros. No, pero yo creo que en este caso lo importante, lo vuelvo a decir, es mirar hacia adelante. Estamos ante un proyecto con aceptación social, con participación variada y múltiple, que resuelve un problema de los ciudadanos, pues ese es el camino. Y por cierto, con todo mi cariño, yo sabe que lo tengo hacia doña Cristina Ayala, yo no sé cuántos burgaleses saben lo que es la calistenia, incluyo a los que estaban, incluyo a mis dos contertulios. Yo trato siempre de poner palabras que, en fin, sean entendibles por quien nos oye, nos padece o nos escucha. Y en este caso se trata de que una zona en la que la gente pueda hacer ejercicio saludablemente. Eso es. Pues ya se lo contamos ayer, el burgalés Luis Tudanca dejará a finales de este mes la portavocía del Partido Socialista en las Cortes Regionales. Su próximo destino será el Senado. Para ello, el Partido Socialista pedirá el acta en la Cámara Alta a Fran Díaz y dejará así el sillón libre para el exsecretario regional de los socialistas. Un movimiento que es consecuencia de los cambios que está llevando a cabo el nuevo líder del PSOE regional, Carlos Martínez. Luis Tudanca fue muy crítico, lo recordamos, con Pedro Sánchez, que frenó las primarias en Castilla y León con una interpretación de los estatutos del PSOE que no aplicó 3 años antes. Después renunció a la reelección y no quiso seguir con la guerra con Ferraz. Y aquí el premio, Octavio. Bueno, no sé si es un premio ser senador por la comunidad. Si así lo fuera, no debería el sueldo no está nada mal. No debería hablar yo de ello, porque he sido senador por la comunidad 18 años, demasiado tiempo sin duda. A mí me parece que Luis Tudanca será un buen senador. Y como he sido senador por la comunidad, pues sé que es un trabajo más difícil de lo que parece, porque yo no sé si la Constitución acertó, guiado sin duda de la influencia de la ley fundamental alemana, en que todos los nombramientos de la Cámara Alta que representaran a las autonomías no fueran de elección directa, sino de segunda elección. Porque yo me he pasado toda la vida explicando quién me elegía a mí senador por la comunidad, ¿no? Me acuerdo en una ocasión que compartía la terna eran 2 senadores del Partido Popular con la mía del Partido Socialista, con Miguel Pérez Villar. Todos los socialistas no quisimos votar a Miguel Pérez Villar, nos abstuvimos, y entonces yo salí elegido por los votos de mis colegas del Partido Popular, que tenían una mayoría suficiente para elegirme a mí y que no podían anular la elección por no elegirme a mí eligiendo a Miguel Pérez Villar. Pero bueno, estos son cosas anécdotas de la historia. Pero lo curioso es que han tenido que sacar a un compañero socialista para poder meterle a él. Claro, y yo tuve que dejar de ser senador para que entrara el secretario general del partido, Ángel Villalba, lo cual en su día
pues ocasionó hasta un premio de los periodistas de las Cortes, que todavía tengo, que se llamaba Angelito mío. O sea que en la vida da muchas vueltas y... No seré yo el que compita en conocimiento de la historia política española con un profesional y buen profesional de ello como es Octavio, pero esto me ha recordado aquella figura que funcionó muy bien. En el primer Parlamento democrático había senadores por designación real. Y yo, estaban personas muy importantes, Camilo José Cela, quizás el más relevante o más conocido de los que entonces figuran en aquella nómina. Hombre, no había que ser Rapel ni ningún adivinador para suponer que no iban a dejar, quizás aconsejados por Napoleón, que decía, mal ejército el que no recoge a sus heridos. Pues bueno, se contradice con muchas de las declaraciones del propio señor Tudanca, que decía que él o estaba en su puesto o no estaría en otro. Bueno, pues puede que se compadezca. También es cierto que uno tiene las opciones profesionales previas para poder salir más fácilmente o con mayor dificultad de la política. Y en este caso, pues yo no sé cuáles son las posibilidades del señor Tudanca y si realmente no tenía otra opción, pues supongo que lo ha aceptado con normalidad y los estatutos han funcionado con normalidad. Hombre, a Luis le gusta mucho la política, eso es cierto. Sí, pero bueno, a mí sí me parece importante una reflexión que ha hecho Juan Carlos ahora y que yo comparto, que como se decía esto de que a algunas cosas hay que ir entrenado, ¿no? Pues a la política hay con un trabajo. Y cuando dejas tu puesto en la política te vuelves a tu trabajo. Juan Carlos tenía uno en la FAE, yo tenía uno antes en el Ministerio de Educación y luego en la Junta de Castilla y León. Y volvimos a nuestro puesto. Y volvimos a nuestros puestos. Y ya está, y esa es la salida normal. Yo cuando oigo esto de que hay que buscar una salida a fulanito o a fulanita porque no tiene dónde me pongo muy nervioso. Hombre, es el caso el caso de muchos políticos que han pertenecido a sus organizaciones juveniles, desde el principio prácticamente se han dedicado a la política y no han pensado en la empresa privada nunca, se han prosperado en lo público, quiero decir. A mí eso no me gusta. Ya, claro, normal, lógico. Hoy se presentan los carteles taurinos y se reconocen los premiados de la feria anterior. Se han presentado, sí, sí. Y hay un dicho entre los toreros que es que al toro hay que ir andando y salir andando. Ni se va corriendo ni se sale corriendo. Y yo creo que hay que saber entrar y hay que saber salir de los puestos. El juicio, pues será el juicio que hagan los electores, que hagan los ciudadanos, de ver cuáles son las trayectorias en las que tienes dónde ir y cómo hacer las cosas, o cuando no tienes otra opción que aceptar eso que se llama la disciplina, a veces muy gratificante de tu partido. Pues les contamos ahora que el sindicato UGT ha celebrado esta mañana su 14º Congreso Provincial y ya sabemos quién dará el relevo a Pablo Dionisio Fraile. Había dos candidaturas y finalmente la de Sara Gil se ha impuesto a la presentada por Roberto Gómez con tan solo un voto de diferencia. 37 votos han validado a la que será la segunda mujer al frente de UGT en Burgos. Sara Gil, trabajadora del Ayuntamiento de la capital, ha afirmado que afronta la Secretaría Provincial del Sindicato con ilusión, apelando a la unión de las tres federaciones para salir adelante. Dice en un momento de incertidumbre que reconoce no será fácil. Hubo una Secretaría General en 1978 o algo así y hasta ahora habían sido todos secretarios generales y ahora pues es el turno de una mujer. Sabemos que va a ser duro el trabajo que tenemos, vienen tiempos malos, pero bueno, creo en la unión de las tres federaciones y que con el apoyo y su colaboración, espero contar con el apoyo y colaboración de las tres federaciones para poder poner a UGT Burgos en el lugar que le corresponde. Y ese es nuestro máxime. Y un último asunto que comentamos, salimos de casa, el presidente de los Estados Unidos reculó a última hora del día de ayer y dejó todos los aranceles al 10%, salvo en el caso de China, que los elevó al 120%. Las consecuencias para las bolsas europeas nos han hecho esperar, con importantes subidas. No es el caso de Wall Street, que pone en duda la eficacia de la pausa arancelaria. Estoy haciendo la misma pregunta a todos los colaboradores que están viniendo estos días. ¿Entendéis algo de esto, Octavio? Bueno, yo escribí un artículo en el Diario de Burgos y en el que publico este sábado me reiteró que Trump entiende que él tiene que hacer de presidente como hacía de presentador en su reality show. Es decir, que él lo que busca cuando hace un anuncio no es lo que dice él, no hay que prestar tanta atención sino la respuesta que está buscando. Y Trump se reunió con congresistas del Partido Republicano la noche de antes de ayer, el martes, y les dijo que gracias a los aranceles
había conseguido que 75, son sus palabras, dirigentes políticos de todo el mundo, le besaran el culo, le llamaran para besarle el culo, lo cual ha motivado, pues naturalmente, declaraciones de desagrado ante esta estupidez. Y bueno, yo creo que Trump es un personaje que dará mucho juego para una buena novela. Pero si es que lo gordo es que antes de anunciar públicamente esa pausa de esos 3 meses de los aranceles, ya animaba a comprar en bolsa. Bueno, eso directamente es corrupción. Totalmente, totalmente. Porque hace un anuncio sabiendo que va a decir algo que va a información un efecto contrario. Claro. Tal, y claro, hay algunas personas, ha habido una serie de... ya están investigando en la Cámara de Representantes, ya han pedido la creación, los demócratas, lógicamente, de una comisión de investigación, y teniendo en cuenta la experiencia de la Cámara, al final es posible que se realice para saber qué personas han hecho compras anticipadas, porque esas personas tenían la información antes que los demás. Pues y eso seguramente vale muchísimo dinero. El mismo presidente de los Estados Unidos, según asesor suyo, Juan Carlos. Vamos a ver, yo creo que no hay que dedicarle mucho tiempo a buscar adjetivos ni calificativos para el comportamiento del señor Trump. Para mí es simplemente inentendible, yo no le sigo. Igual que no he podido seguir a mucha gente, hablo de terroristas, hablo de otro tipo de personas. Yo a esos no voy a entrar. Europa tiene un problema porque ciertamente se ha roto una de las reglas básicas del comercio mundial e internacional. Creo que el libre comercio ha dado más prosperidad que la que ha quitado, porque además la prueba es empírica. Cualquier historiador te dirá que las guerras de aranceles acabaron siempre mal, sin ningún triunfador y con muchos heridos. Yo creo que el problema es ahora definir dónde está España. Y España tiene que saber si está en una posición unitaria y tiene que reforzar esa posición unitaria con Europa, y tiene que saber cuáles son las contraofertas que se pueden hacer este tipo de propuestas, en algunos casos inentendibles, que hace el señor Trump. Pero dedicarse a adjetivar o llorar por la leche derramada, decir, pero ¿cómo es posible que este señor haya salido presidente? Es el presidente de los Estados Unidos, está haciendo lo que está haciendo, y en vez de recalentarse o enfadarse mucho, lo que hay que hacer es pensar cuál es la solución más inteligente para el problema que tiene España, y no me imagino una España fuera de Europa en este momento. Pues antes de finalizar, les contamos que en el corazón del G2, en la capital burgalesa, Aspanias ha puesto en marcha su primer centro de día comunitario, donde atiende de forma individualizada a 46 personas con discapacidad. Es el primero de los 3 centros de este tipo que la entidad quiere abrir en la ciudad, con el objetivo de acercar a estos usuarios a la vida y servicios de los barrios. El 17 de marzo abría sus puertas este centro multiservicios de Aspanias. Es el primero de 3 que quiere poner en marcha la entidad en su apuesta por una atención más personalizada, adaptándose a la nueva normativa de la Junta. Desmasificar los centros, es decir, que no sean centros tan extensos, que sean tan grandes, sino que sean centros más pequeños en los que las personas pues tengan una atención un poco más individualizada. Con capacidad para 50 usuarios, hasta aquí se han trasladado desde el centro de día de Quintana Dueñas 46 personas con discapacidad. Han sido personas que lo han elegido libremente, ¿vale? Que han decidido venir aquí y que apuestan un poco por este nuevo formato. Son atendidas por un equipo de 5 profesionales de atención directa, a los que se suma un psicólogo, un terapeuta o un trabajador social. Las instalaciones son el punto de encuentro desde donde los usuarios se trasladan a otras actividades y servicios que ofrece el barrio. Se hace un poco una planificación en función de las actividades que hay en la comunidad, y luego de un poco también trabajar con ellos el cómo mejorar esas relaciones que se pueden realizar fuera. Abriendo también el local al vecindario. Igual que nosotros recibimos del barrio, pues que también el barrio pueda recibir un poco lo que les podamos ofrecer nosotros. De momento, tanto trabajadores como usuarios se están adaptando al cambio. El sentir general es que ha sido algo bueno, ¿no? La gente está contenta. La idea de Aspanias es abrir otros 2 centros similares en San Agustín y Gamonal, dejando el de Quintana Dueñas para uso exclusivo de los usuarios que acuden al centro prelaboral. Liberamos ya a nuestros colaboradores, que han sido Juan Carlos Aparicio. Muchas gracias, buenas noches. Octavio Ganado, lo propio, hasta la próxima. Ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana viernes en cuanto al tiempo? Pues notaremos la llegada de la borrasca Olivier, con cielos nubosos desde por la mañana, y ya por la tarde y sobre todo por la noche, lluvias débiles en general. Las temperaturas bajarán, situándose la máxima en Burgos capital en los 17 grados. Descansen, nos vemos el lunes. Buenas noches.